y hoy es viernes y como todos los viernes nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera de aquí de Grupo Entre Todos, el doctor Joaquín Robles Linares, nos tiene pues un tema muy interesante, Hilario, si lo quieres platicar sobre la Convención de Aguascalientes. De Aguascalientes, es que fue un parteaguas de la Revolución, de ahí agarra otro rumbo la Revolución Mexicana, porque es donde se trataba de establecer la Constitución, pues las nuevas reglas del juego. Pero bueno, ¿quién es mejor para que nos diga todos los detalles que Joaquín Robles Linares, nuestro historiador de cabecera y de mesa de café? Oye, Joaquín, nada más, buenas noches, Joaquín. Antes de entrar en materia, nada más, ¿a qué fecha se pone la presentación del libro de Álvaro Obregón? 25 de octubre a las 6 de la tarde en la librería Gandhi. Y qué bueno, te agradezco muchísimo que lo recuerdes, porque por causas ajenas, tanto al escritor como a los que andamos con él, pues se pospuso la presentación, y espero que la gente que nos vaya a acompañar pues entienda que está fuera del alcance nuestro ese tipo de cosas. 25, es viernes 25. Es viernes. De octubre. Viernes 25 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. En octubre, librería Gandhi, Boulevard Rodríguez, frente al Starbucks, muy cerquita de la Arena Sonora, un lugar muy céntrico, donde platicaremos y tendremos la posibilidad de platicar con el autor, que es el que realmente conoce este tema. Los que andamos ahí, pues, andamos pues estando ahí con él, ayudándole, pero realmente lo importante es que va a estar Nacho ahí, que es el personaje. Ignacio Almada Bey, sí, un personaje. Ignacio y un Almada Bey. Del meritito que Guatabán, pues, ¿es Nacho? ¿De dónde es Nacho? No, de Navojoa. De Navojoa, sí es cierto. De Navojoa. Él es hijo de un expresidente municipal de Navojoa, de finales de los 50, muy estimado, además de un arraigo enorme en esa región, y los que nos están oyendo sabrán precisamente de la familia Almada Bey, que es de la que proviene Nacho precisamente. Muy bien. Ahora sí, la Convención de Aguascalientes y el nuevo rumbo de nuestra revolución, Joaquín. Así es, mira, la Convención de Aguascalientes, o la Soberana Convención de Aguascalientes, como ellos la denominaron, y poniendo énfasis en la palabra soberana, porque se trataba precisamente de acabar con el antiguo régimen y de, a partir de esa reunión de militares revolucionarios, darle rumbo a un país. Nada más que hay un detalle, Hilario, Víctor, que ustedes que han vivido también la política de cerca, bueno, una cosa son las intenciones y otra cosa son las realidades. Pues sí, es cierto. Eso se planteó precisamente con el objetivo, después de haber sacado a Victoriano Huerta, de haberlo derrotado, entre aquellos ejércitos revolucionarios que se armaron desde 1913. Entonces, todo esto, pues, encabezado por Venustiano Carranza. Entonces, al triunfar esos ejércitos, dijeron, bueno, nos pondremos de acuerdo. Carranza estaba precisamente en esa sintonía. No creas que le simpatizaba mucho compartir el poder con una convención de militares, pero a fin de cuentas fue cediendo en función de la política, porque a fin de cuentas Carranza era un gran político. Entonces, las primeras reuniones se dieron en la Ciudad de México. Nada más que aquí vale la pena comentar un detalle. Es cuando empiezan los disensos o las diferencias o los reacomodos, como ustedes lo piensen, o bueno, o aquellos especie de relaciones que tienen que ver o que se rehacen en torno al poder. Particularmente dos fuerzas políticas se niegan a acudir a la Ciudad de México y se niegan a tener relación con Carranza. Por un lado el villismo y por el otro lado el zapatismo. El villismo porque se sentía agraviado particularmente por don Venustiano, habían tenido choques muy fuertes Francisco Villa y él, y el otro lado el zapatismo que no se sentía representado por este hacendado o este personaje coahuilense del norte que no correspondía a lo que ellos buscaban como el político que iba a aglutinar precisamente los destinos de la nación.
las deliberaciones comienzan en la Ciudad de México y a raíz de esta división deciden trasladarla al centro del país, a un lugar donde prácticamente no había pasado nada, que era Aguascalientes. Si ustedes conocen Aguascalientes, es un estado muy pequeño, prácticamente yo lo considero como una ciudad-estado, porque más allá de Aguascalientes capital, pues no hay gran importancia, es un estado muy pequeño, donde todo se concentra en la capital, e incluso voy a hacer una observación al presente. Muchas veces agarran de ejemplo a Aguascalientes en muchos temas. Sin embargo, pues es como si Hermosillo fuera realmente el estado, entonces es muy complicado, muy difícil trasladar una experiencia de una ciudad a un estado. Sin embargo, Aguascalientes cumple los requisitos por la centralidad geográfica que tiene. Se trasladan los revolucionarios al Teatro Morelos, que hoy está, si ustedes lo conocen, está impecable, intacto, como en 1914. Además, en el segundo piso hay un museo dedicado a este tema, con las fotografías, y en fin, alusivo a este momento tan particular de la historia de México. Se trasladan los revolucionarios y ahí llegan precisamente a Aguascalientes, pues precisamente la gente que había convocado a esta reunión, pero también aquellos personajes que le habían dado vida al movimiento revolucionario. Estoy hablando de Álvaro Obregón, de Pablo González, de muchos revolucionarios, y al final se suman también la gente de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. Nada más que la convención toma una medida, en primer lugar, pues complicada o difícil, y que evidencia las diferencias o los encontronazos que había con aquellos grupos revolucionarios. Destituyen a Carranza como presidente. Entonces, al venir la destitución de Carranza, pues evidentemente Carranza se enoja, ¿verdad? Pues en México, político no enojado, político que no existe. Entonces, Carranza se molesta, lo destituyen, entonces erigen a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Carranza intenta reactivar la Constitución de 1857, no se puede. Los revolucionarios enemigos de Carranza le dicen que no tiene ninguna vigencia esa Constitución, vienen los conflictos, hay incluso una disputa entre aquellos revolucionarios por la bandera que casi terminan a balazos. A fin de cuentas, el villismo y el zapatismo se unen en contra del constitucionalismo que encabezaba Carranza. La Convención de Aguascalientes dura hasta los primeros días de diciembre. Fue un ejercicio deliberativo, una convención de revolucionarios que la realidad lo que evidenció fue las grandes diferencias que existen en un movimiento, a pesar de que este movimiento triunfe. Eso es algo que es una lección. A pesar de que el movimiento fue exitoso, logran derribar un régimen, logran sacar a Venustiano Carranza, el ponerse de acuerdo después del triunfo es quizá más difícil que ponerse de acuerdo después de una derrota. Esto hace que las facciones revolucionarias entren en colisión. A final de cuentas, la Convención de Aguascalientes fue los prolegómenos o fue el prólogo de lo que sería después la Convención en Querétaro para redactar una constitución, porque una facción muy importante de esta convención se da cuenta de que había que elaborar un documento que le diera cohesión a aquel movimiento revolucionario, que además vinculara a todos y que le diera una perspectiva renovada a aquella revolución. La convención termina aquellos días de noviembre con Carranza alejándose, yéndose a Veracruz, Obregón integrándose al movimiento constitucionalista, por otro lado Villa y Zapata molestos y llegando a la Ciudad de México después, uniendo fuerzas, y es aquí el parteaguas central del destino de aquella lucha de facciones. A partir de la convención vendrán las luchas del 1915, la destrucción de Villa, el movimiento constitucionalista, y se presentará después otro escenario en el país. Por eso es tan importante, y además hay que recordar que fue en 1914
y se cumplen 110 años esta semana de este ejercicio que a veces a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo ponernos de acuerdo, aún en un movimiento tan importante y triunfador como fue la Revolución Mexicana en aquel inicio del 13 al 14, que logran derribar al usurpador Huerta, pero a fin de cuentas aquellos que habían hecho la labor no logran ponerse de acuerdo por una razón que ha sido una especie de estigma en el sistema político mexicano. ¿Quién manda? Esa es la bronca. ¿Quién va a mandar, no? Oye, la batalla de Celaya es después de la... Es posterior. Sí, ¿verdad? estamos hablando ya para el 1915. Por eso es importante detenerse en la convención. Hay dos confusiones. Mucha gente confunde la convención de Aguascalientes, la soberana convención de Aguascalientes, porque tenía facultades para nombrar presidente, en fin, se otorgan a ellos muchos atributos. Y la otra es la de Querétaro, en febrero del 17, pero ya había pasado para el 17, ya había pasado toda la lucha de convencionistas, que eran Villa, Zapata, todos los que son derrotados por los constitucionalistas a la cabeza de Obregón en 1915 y 1916. Entonces, esto fue un ejercicio deliberativo, muy complicado, que dejó marcado el movimiento revolucionario, pero también le dio cierto carácter. Si ustedes se dan cuenta, después del ejercicio de la Constitución del 17, no volvieron a moverle para andarse juntando y deliberar, porque se veía que era muy complicado y muy difícil llegar a buenos términos. Oye, no le movieron hasta hace no mucho, hasta hace no mucho. Oye, Joaquín, ¿quién ganó? ¿Quién salió ganando en después de esta convención, si es que hubo ganador? Los constitucionalistas, Víctor. A final de cuentas, Carranza rompe con la convención y Carranza va, como ya no puede regresar a la Ciudad de México porque está tomada por los villistas y los zapatistas, se va a Veracruz. Hace su gobierno en Veracruz y es una cosa curiosa porque sigue él siendo jefe o se nombra presidente o jefe del constitucionalismo, como quieras llamarle. Jefe máximo. Jefe máximo, desde el puerto. Y ahí se le unen precisamente los que no coincidían tanto con Villa o con Zapata. Y entonces a partir de este movimiento donde se juntan en torno a Carranza en Veracruz, en 1914, ya vendrán los combates entre los convencionistas, que era Villa, particularmente el personaje más importante de ellos, y Obregón. Y Obregón, a la cabeza del constitucionalismo, los derrota y a fin de cuentas llegan. Hay que recordar que después de esto, de lo que estoy platicando, vienen elecciones y Carranza llegará a la presidencia. Y a partir de ahí romperá después con Obregón, pero ya será motivo de otra historia. ¿Y qué terminan por arreglar en la convención de Aguascalientes? ¿Hay alguna, no tocan la Constitución o simplemente era ponerse de acuerdo quién iba a mandar? Carranza era un hombre instruido y además tenía un conocimiento profundo de la Constitución del 57, y entonces Carranza intenta que la Constitución del 57 volviera a regir. Los revolucionarios le dicen que es demasiado tarde. Los revolucionarios, me refiero a Villa, a Zapata, los que estaban en contra de él, le derriban la idea. Y además le dicen que usted ya no manda. Pues sí. Entonces ellos se autonombran soberana y entonces deciden que el general Eulalio Gutiérrez, un coahuilense, lo erigen como presidente interino de México, precisamente porque la convención lo había nombrado. Carranza no lo reconoce. Carranza se va de la convención, se molesta, no le gustan los modos, las formas, ni los criterios que esta convención tenía, y a fin de cuentas rompen con la convención. Es un ejercicio fallido porque, en primer lugar, divide a los bandos revolucionarios y termina todo en una guerra de facciones para 1915, durísima, complicadísima, que hace
que el constitucionalismo se erija como el gran triunfador. ¿Y qué pasaba con Sonora en esas fechas? O sea, cuando con ese Bueno, conflicto. Sonora, en primer lugar, Sonora es parte importantísima de la convención. Muchos personajes y muchos militares sonorenses, particularmente el general Obregón, estuvo presente y además dieron discursos y dieron el combate, me refiero al el combate deliberativo al interior de la revolución. Pero también otros militares que tenían, que venían de otras denominaciones y de otros estados se encontraron por primera vez. ¿Por qué? Porque muchos habían luchado en sus estados precisamente para derrocar al régimen de Victoriano Huerta. Y ahí se encuentran por primera vez, coinciden en el rumbo de la revolución, pero difieren en la forma de hacer gobierno. Y ahí los sonorenses son muy importantes. Aquí estamos viendo a Felipe Ángeles y a muchos de los militares que también fueron muy importantes precisamente en esta convención, pero también en los distintos ejércitos o facciones que se forman a raíz de la lucha revolucionaria. Oye, a Felipe Ángeles lo manda a fusilar Carranza después de la convención, ¿verdad? Hasta 1919. Ya el fusilamiento de Ángeles es muy posterior, es realmente, ya había pasado, ya había pasado la revolución, ya habían pasado los combates del Bajío. A Felipe Ángeles intenta rehacer un movimiento, es apresado y le hacen un juicio sumario y ahí termina fusilado, pero es muy posterior a la convención y incluso a las batallas del Bajío. Felipe Ángeles un tiempo se fue a Estados Unidos y estuvo en Estados Unidos refugiado, decide regresar precisamente para dar la lucha en función de su prestigio y además de su experiencia como militar y como político, pero es apresado y es pasado por las armas después de un consejo de guerra. Eso es, muy bien. Pues Joaquín, mil gracias por este comentario en torno a la Convención de Aguascalientes. Lo que te pregunta Hilario cada fin de semana, tu columna para el domingo. Mi columna Septentrión, páginas editoriales del Imparcial, ahí nos vamos a encontrar. Voy a platicar precisamente un asunto histórico que tiene que relación con el presente. Y otra cosa para finalizar, mañana 12 de octubre, Día de la Hispanidad, un día importantísimo que además viene precedido por, curiosamente, lo voy a decir y habrá gente que se va a sonreír, esto es una invención o una gestión de un ministro español en 1912, consciente de la importancia de América Latina, la unidad con España, y bueno, prendió en América, y en casi todos los países se celebra, incluyendo Estados Unidos, y bueno, hay México. Cosas ahorita México no celebra. Aunque a algunos no les guste y ya no quieran celebrar, dicen que no hay nada que celebrar. No, les voy a decir algo. López Obrador cambió, se llamaba el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, sí. Y él mandó un decreto y le pone el Día de la Plurinacionalidad. Ándate, qué horror. pero miren, más allá de esas actitudes a veces pueblerinas o a mí la verdad es que ya me provocan risa. Es un día muy importante porque es un día que muchos, como yo cuando era niño, me acuerdo que teníamos un evento importante donde todos éramos uno, España, todos los países de América Latina, incluyendo los mexicanos o los hispanos en Estados Unidos. Sí. Creo que vale la pena recuperar eso. Todavía aquí hasta la fecha en muchas escuelas locales van vestidos de diferentes países, ¿no? Para manejar ahí el día y la hispanidad ahí que se celebra en esta fecha. En 1928 México lo adopta y desde entonces se festejó como el día primero de la raza y después le cambiaron a la hispanidad. Entonces Joaquín, creo que pues hay algo importante atrás de este día. Por supuesto. Joaquín, muchas gracias. Joaquín Robles Linares, historiador, nuestro amigo, el doctor de Joaquín Robles Linares y nuestro historiador de cabecera. Buenas noches, Joaquín, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente, que la pases bien a todo dar. Bueno.